Vamos a orar juntos. Dios, Padre Santísimo y Misericordioso que nos amas, en este tiempo, el fin del mundo, tú nos llamaste de entre mucha gente del mundo y nos hiciste tus hijos santos y nos diste también la esperanza gloriosa que podemos ir al cielo eterno. Por toda esta gracia te damos gracias. Sabemos que tú no nos dejas como huérfanos durante el tiempo que nos queda en nuestra carne, sino que tú estás con nosotros siempre, guardándonos nuestra mente y corazón y nos guías siempre, guardas para vivir por tu verdad. Sabemos esto y te damos gracias. Hemos sido salvos en tu sangre preciosa y estamos reunidos aquí para aprender tu palabra y darte gracias y también alabarte y llevar comunión entre los hermanos. Te damos gracias por habernos permitido todo esto y sabemos que tú nos estás mirando, guardando en todo momento y nos guardas con tu diestra poderosa, nos perfeccionas para que podamos vivir como tus hijos. Te pedimos que tú estés con todas las iglesias, donde quiera que estén, sea en Corea o sea en extranjeros, para que más gente pueda recibir la salvación, ya que el fin del mundo se ha acercado. Y donde quiera que estén los hermanos nuestros, te pedimos que tú los guardes si están delicados de salud. o Sosténlos para que ninguno de ellos se pierda. Permítenos la palabra necesaria ah, para cada momento y también que nos guíes por el camino correcto. Permítenos la palabra para que podamos saber cómo debemos ser delante de tus ojos y que podamos tener la sabiduría para discernir tu voluntad correctamente y que podamos también vivir por tu gloria. Permítenos la sabiduría, poder y el corazón valiente, pidiendo, pidiéndote que estés con nosotros durante todo el tiempo. En el nombre del Señor Jesús nuestro, oramos. Amén. Salmos, vamos a buscar. Leamos Salmos intercaladamente. Capítulo 83, perdón, 86. Salmos capítulo 86, versículo del 1 al último. Vamos a leerlos intercaladamente. Salmos capítulo 86. Inclina, oh Jehová, tu oído, y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor,
y glorificarán tu nombre. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Leamos juntos. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen, y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. El coro de la iglesia va a cantar una alabanza.
Me gustaría escuchar solo las alabanzas en lugar de escuchar el sermón. Fue muy hermosa la alabanza. Todos los domingos siempre preparan las alabanzas, el coro de la iglesia, ¿no? Así que les damos gracias. Pero no podemos saltar el sermón, ¿verdad? Vamos a buscar en la Biblia Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 10. 10 y 11, leámoslos juntos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hasta ahí. La siega ah, ya está terminando y el viento frío está soplando poco a poco. Y a poco después vendrá el invierno, ¿verdad? En la Biblia dice que la siega significa el fin del mundo. Desde Jerusalén el Evangelio será predicado hasta el fin del mundo y entonces vendrá el fin, así ha dicho el Señor. Y la siega ah, está terminando en este tiempo, fin del mundo. Estamos seguros que el Señor así ha determinado y que estamos en el fin del mundo. El Señor quiere ah, llevar los frutos y para eso nos ha llamado, pero sentimos lástima cada vez que vemos que están todavía mucha gente cerca de nosotros que no ha recibido la salvación. En Jeremías está escrito así, ¿verdad? Que todavía no han recibido la salvación, aunque la siega está terminando. Está terminando el tiempo, pero todavía ninguno, nadie nos salva. Así están diciendo. Hay mucha la siega, pero poco oh, el trabajador, el siervo. Hay poco siervo. Eso es muy lamentable, ¿verdad? Y Dios y el Señor nos ha llamado ahora en el fin del mundo. El fin del mundo ciertamente no significa una gran gloria, pero también ah, nos hace sentir una responsabilidad muy grave. Debemos predicar este evangelio a toda gente que pase por nosotros y el evangelio es el poder del Señor, el poder de Dios que puede rescatar a toda gente que escuche. Entonces, ¿cómo podemos no predicar este evangelio, cierto, no? Y para evangelizar los cristianos salvos nosotros tenemos que primeramente entender qué tan grande y preciosa es la salvación que hemos recibido y también tenemos que
vivir correctamente como los hijos del Señor. Y también ah, tenemos que entender la importancia de esto. Y entonces mucha alma recibirá la salvación. Cuando evangelizamos, invitamos a la gente, ah, ellos no solamente escuchan la palabra que se predica, sino también ellos quieren ver qué tan verdadera es la palabra que la persona que le haya invitado es. Y ellos entonces lo observan, observan a las personas que les hayan invitado. La palabra es hermosa, dicen cosas bonitas, pero su obra, si no coincide con lo que hace, perdón, con lo que dice, entonces el invitado no reconocerá, no pondrá importancia a la palabra que el que lo haya invitado le diga. Lo, lo tendrá por una mentira o una broma solamente. Si vivimos incorrectamente, puede que pase esto, que la gente que nosotros invitamos uh, lo tome por una broma. Entonces, cada semana estamos aprendiendo sobre uh, la posición de nosotros, los cristianos salvos, y cómo debemos de vivir como los cristianos salvos, ¿cierto? ¿No? Cómo es la manera correcta. Y es muy maravillosa, muy maravilloso el hecho de que somos salvos, ¿cierto? ¿No? En Hebreos está escrito así. Perdón, en Efesios está escrito. ¿Qué tan grande es esta salvación que hemos recibido? Entre todas las cosas que Dios hace, lo que es el más grande es la obra de salvarnos, salvar las almas que habían de ser destruidas en el infierno por causa de pecado. El Señor envió a su Hijo unigénito y lo hizo morir por nosotros derramando la sangre. Hizo que cada persona que lo oiga y que lo crea pueda recibir la salvación. Esta es la obra más grande que el Señor ha hecho. Dios solamente con su palabra ha creado todas las cosas del mundo, pero no ha podido salvarnos solamente por su palabra. Si hubiera sido posible solamente con su palabra, entonces, ¿por qué habría enviado a su Hijo unigénito al mundo para que muriese en la carne, muriese en la cruz, derramando su sangre? Es imposible que haya una obra que sea más grande que esta obra que Dios ha hecho enviando a su Hijo unigénito, haciéndole morir en la cruz. El Hijo es más importante que todas las cosas, ¿cierto, no? Entonces, si alguien le diga a usted uh, si tiene que entregar uno de los dos, uno es todas sus cosas, todas sus posesiones, y el otro es su hijo, entonces, entre estas dos opciones, obviamente elegirá la opción de entregar todas sus cosas, ¿cierto, no? Porque el hijo es más importante que todo. Ya, por esto, entonces, hemos recibido la salvación. Por eso tenemos que ah,
a través de aprender en la Biblia, ah, tenemos que entender qué tan grande es esta gracia del Señor que hemos recibido, la salvación, qué tan grande es la salvación. Y cada vez que entendemos más, damos más gracia al Señor y, y estamos más llenos de alegría, gozo, y le amamos más al Señor, cuanto más entendemos el amor del Señor. Y también cuanto más entendemos esto, más queremos vivir por el Señor y tenemos más ah, corazón valiente. Pero los que viven incorrectamente son uno de los dos, que hayan olvidado la gracia del Señor o que no hayan recibido la salvación. Por eso, el domingo pasado aprendimos sobre la posición del cristiano salvo, ¿verdad? En el Apocalipsis, perdón, en, la en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, está escrito así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto no significa que uno diga, ah, Señor, yo te recibo en mi corazón. Esta salvación no es, generalmente no es la correcta. Los que dicen que han recibido la salvación de esa manera, recibiéndole al Señor en su corazón, diciéndolo, ¿verdad? En lugar de eso, uno tiene que primeramente entender la gracia del Señor, que Dios ha enviado a su Hijo unigénito y lo hizo morir en la cruz por Él mismo, por mí. Oh, y si lo recibió así en su corazón, ¿dónde está el Señor? Está en su corazón, ¿no? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué significa esto? Aunque los padres son cristianos salvos, sus hijos no nacen salvos. Aunque los padres son salvos, sus hijos tienen que ser salvos. Ellos mismos tienen que ser salvos. Tienen que recibir la salvación. Ellos no reciben la salvación automáticamente solo porque sus padres son salvos. No por voluntad de carne. Algunos dicen así: si yo me bauticé, entonces recibí la salvación. Eso tampoco es correcto. Otros dicen: si hace una ceremonia religiosa, así uno recibe la salvación. Tampoco es correcto esto. Dios es espíritu, entonces cuando uno recibe la salvación, nace de nuevo en espíritu. Jesús ha dicho así: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La semana pasada les he explicado sobre esto brevemente, ¿no? El Señor nos ha dado no solamente la bendición, sino la autoridad de ser hechos los hijos de Dios. ¿Por qué lo ha dicho así? ¿Por qué es autoridad, potestad? ¿Por qué es potestad? Porque es la potestad del Señor que gobierna todo el mundo, el universo. En Mateo 28, el Señor últimamente así dijo a sus discípulos, ¿no? Mm, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, ¿no? Jesús antes de morir era unigénito, pero después de renacer, después de uh, resucitar,
En la Biblia está escrito así, ¿no? Que Él ha sido el primero de todos, de muchos hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Todos los hijos de Dios tienen esta potestad tan maravillosa, ¿no? Dios es nuestro Padre. Saben que el ángel no puede ser el hijo de Dios, ¿verdad? Ningún otro puede ser el hijo de Dios. Solamente los salvos son los hijos de Dios y la potestad que tienen es maravillosa, es grande. La potestad de este mundo es temporánea y hay veces que la potestad del hombre le causa algún mal también, ¿no? Pero la potestad de Dios es perfecta. En Corintios, el apóstol Pablo ha dicho así, que hemos de ah, juzgar a los ángeles. Y en Romanos capítulo 18, perdón, 16, el Señor nos hará pisotear a Satanás. El Señor es el que pisotea a Satanás, pero no lo hace Él solamente, sino nos hace a nosotros pisotear a Satanás. Digamos que una persona tiene un enemigo de la vida, pero no lo venga, ah, no lo ataca él mismo, sino cría a su hijo bien, ¿no? Lo educa, lo entrena y luego le hace a su hijo, le dice a su hijo ah, que conquiste a su enemigo. Eso es maravilloso, ¿no? El Señor no pisotea él mismo solamente a Satanás, sino también a nosotros nos hace pisotear a Satanás. Solamente Dios es capaz de hacer tal cosa, pero nos da tal potestad a nosotros también. Entonces nosotros, los salvos, tenemos esta potestad de ser hechos hijos de Dios. Ningún otro puede recibirla y es un privilegio verdaderamente. Puede que no lo entienda todo, pero es verdad. Mientras vivimos en este mundo, tenemos la carne. El Señor de posición era más alto que los ángeles, pero en Hebreos está escrito así, ¿no? Que él había sido hecho más humilde que los ángeles cuando estaba en la carne, pero después de la muerte, él subió, ascendió a su posición original, más alta que los ángeles. ¿Y eso? ¿Por qué lo hizo? Para subir a los hombres, nosotros, a esa posición que es más alta que la posición de los ángeles. Los ángeles son los siervos, los espíritus siervos, enviados para los hijos de Dios, ¿verdad? Así está escrito. Los ángeles sirven, sirven tanto al Señor como a los hijos del Señor. Entonces, la posición que tenemos los salvos es mucho más alta que la posición de los ángeles. El amo es mucho más alto que su siervo. Así es la posición que tenemos nosotros. Tenemos que saberlo, tenemos que entenderlo. Durante unos 70 años que vivimos en la carne, en este mundo, sentimos cansancio y también vergüenza, tenemos enfermedades, dolores del cuerpo. Y uno puede pensar, uno puede imaginar así, ¿por qué el Hijo de Dios siente tantas cosas? Sufre tantas cosas. Pero el Señor también lo sufrió. Durante 40 días él ah, ayunó
y durante 3 años y medio él no tuvo lugar para poner su cabeza, descansar. Durante el día él predicaba la palabra en Jerusalén y durante la noche él en el Monte de los Olivos dormía con sus discípulos y últimamente murió en la cruz. Entonces, en este mundo Jesús no tuvo ninguna cosa suya. Prestó por 10 meses el vientre de María y durante 30 años él uh, creció en el hogar de José y durante 3 años y medio fue afligido predicando la palabra del Señor. Todas las habitaciones que usaba eran prestadas hasta, hasta la tumba, ¿cierto? ¿No? Era prestada. Jesús tuvo una cosa suya y únicamente una cosa, una sola cosa, la cual era la cruz. En la Biblia está escrito así, su cruz. Jesús tuvo solamente la cruz como la suya propia, como suya propia. Y nosotros los cristianos salvos, en este momento ya somos los hijos de Dios, gloriosos, pero Jesús cuando estaba en el mundo, en la carne, era pobre y humilde, ¿verdad? ¿Acaso en la Biblia está escrito que Jesús nació en un palacio? No, él nació en un pesebre de animales, tan humilde, tan pecaminoso en este mundo, ¿no? Así nació, como hijo de un carpintero, ¿cierto, no? El cual era un trabajo muy ah, menospreciado de tal generación. Pero, ¿por qué los cristianos salvos sienten así? ¿Por qué se sienten muy humildes? Diciendo, Dios, ¿por qué me dejas en esta situación ¿no? tan mala? El apóstol Pablo, en cambio, después de ser salvo, antes de ser salvo, él estudiaba bajo Gamaliel, el estudioso más famoso de ese entonces, y él era de tribu Benjamín, y su nombre era Saulo, como el rey Saúl, ¿cierto, no? El nombre tan grande. Él era fariseo, era respetado por mucha gente. Sin embargo, después de ser salvo, los judíos le perseguían para matarlo. Él no podía comer, sufría de frío. Muchas veces estaba a punto de morir. Lo apedreaban y lo botaron fuera de la ciudad. Pensaban que estaba muerto ya, pero vivió de nuevo y entró y predicó el evangelio otra vez y últimamente murió decapitado. Pero ¿cómo dijo él? Si esperamos solamente este mundo, entonces seríamos nosotros los más miserables de todas las personas. Así ha dicho. Predicando el evangelio, ellos a veces tenían que morir, hasta morir, ¿cierto, no? Si la vida actual hubiera sido la esperanza, la única esperanza, entonces habrían sido los más miserables. El apóstol Pablo, él mismo habría sido el más ah, necio y miserable. Pero no fue así, no era así, ¿cierto, no? Estando en las aflicciones, él aprendía ah, a depender del Señor más, y a través de tales aflicciones el Evangelio era predicado mucho más. Entonces, ¿por qué las aflicciones eran permitidas? Para recibir más gloria del Señor. El Señor, para entregar más gloria, nos entrega la aflicción. Porque en las aflicciones
aprendemos a depender más al Señor y confiar en el Señor más. Entonces, hay ciertas razones por las cuales el Señor nos da las aflicciones. Entonces tenemos que entenderlo. ¿Y por qué la gente murmura? Porque no lo entiende. No saben la palabra. El Señor ha dicho, ¿no? Que hay bendiciones para los que sufren por el Señor. Ellos son bienaventurados. Así que, estando en este mundo, aunque la gente nos menosprecie, aunque sufrimos mucho, tenemos que saber que poco después recibiremos la gloria tan grande del Señor. Tenemos que poner ah, nuestros ojos en eso. Tenemos que dar gracias por esa esperanza que es incomparable con todas las aflicciones que suframos en este mundo. El atleta de los Juegos Olímpicos, en el juego de maratón, corre hasta el fin, dando hasta la muerte, toda la fuerza que tiene, ¿no? ¿Para qué lo hace? Para la gloria que le espera al final de la carrera, ¿no es cierto? Si no tuviera esa esperanza, no lo haría. Ya, entonces tenemos que aprender cómo es la manera correcta de vivir con esta posición que tenemos, la posición del Hijo de Dios. Tenemos que sentir orgullo por esto. Vamos a volver a Hebreos capítulo 2. Se los leo de nuevo. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ah, Dios tenía unigénito, tenía un solo hijo, Jesús. Pero aquí dice muchos hijos, ¿no? En Juan 12:24 está escrito así. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Muriendo el Señor en la cruz, nacieron muchos hijos, ¿cierto, no? Aquí dice, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, a la gloria. Eso es la obra de salvarnos. La gloria no es dada gratuitamente. Jesús tuvo que sufrir las aflicciones para entrar a esa gloria. En Romanos está escrito así, ¿no? Que todos los hombres, ya que cometieron pecados, no llegaban a la gloria del Señor. El ser humano fue creado para entrar en la gloria del Señor, que el Señor ha preparado para los hombres, pero por la causa del pecado, por causa de la mentira de Satanás, el hombre escogió la opción de servir a Satanás en lugar de Dios y escogió la muerte en lugar de la vida eterna y escogió el infierno eterno en lugar del cielo eterno. Entonces, por causa de este pecado, perdió la gloria del Señor. Entonces, ir al infierno, y infierno es la consecuencia ah, de este pecado. Pero el Señor murió. ¿Y por qué fue eso? Para ah, restaurar la gloria que una vez había sido perdida. Aquí dice, por eso así, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Jesús murió y resucitó, y si no lo hubiera hecho, no habría sido nuestro Señor de la salvación.
nosotros le llamamos Señor, ¿verdad? ¿Y por qué? Si no hubiera sido por el Espíritu Santo, no lo habríamos podido llamar el Señor. Esto no significa que decimos solamente con nuestra boca Señor, sino que que lo hemos aceptado de nuestro corazón como el Señor. Entonces, esto quiere decir que Él ha sido perfeccionado como nuestro autor de la salvación. En Hebreos 10:10 está escrito que, que mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, hemos sido santificados. El Señor nos santifica cada día. Los santificados significan los salvos, ¿verdad? Todos nacimos de uno solo, el cual es Dios. Jesús nació de Dios y nosotros nacimos de Dios. Por esa razón, oh, no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Esto es algo tan glorioso. El Señor que resucitó, dijo a las mujeres que fueron a la tumba del Señor, ¿verdad? Y les dijo que yo voy a mi Padre, el cual es vuestro Padre. En Mateo capítulo 12, cuando Jesús estaba hablando con mucha gente, oh, unos cuantos le vinieron y le dijeron que su madre y sus hermanos estaban afuera, le querían hablar. Y Jesús le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. O sea, la madre y los hermanos de Jesús habrán podido sentir un poquito de pena en su corazón, ¿verdad? Pero ¿por qué Jesús lo hizo? ¿Pero por qué Jesús lo dijo? Cuando María le pidió algo, Jesús le dijo, mujer, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Mujer, dijo Jesús. Eso no era por menospreciar a María, sino así se decía entre los judíos. A su tiempo, él nació de una mujer, la mujer, María, ¿no? Y María, cuando vio que su hijo, Jesús, estaba sufriendo mucho y bajo la cruz, su corazón se dolió tanto. Pero ahí Jesús, ¿qué le dijo a María? Mujer, he aquí ah, tu hijo. ¿Por qué a mí me dices tu hijo? En la cruz Jesús le dio una relación nueva, ¿no? Le dijo a María que Juan que estaba ahí era su hijo, ¿cierto, no? Todos nosotros, los salvos, tenemos una nueva relación, hecha por la sangre de Jesús, hecha por el Espíritu Santo en Dios. Somos hermanos, pero eternos. No hemos nacido de carne, de sangre. Es algo incomparable con esto. Entonces, el Señor Jesús y todos nosotros que hemos recibido por la sangre del Señor,
Nacimos de uno solo, de Dios. Por esa razón no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Qué tan glorioso es esto? Sé que ahora nosotros los salvos, antes no éramos los hijos de Dios, antes de recibir la salvación. En Juan capítulo 8, Jesús cuando hablaba con los judíos le decían, Dios es nuestro Padre. Y Jesús le dijo, 8:44, Jesús le dijo así, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En el huerto de Edén, le dijo a Adán una mentira y le hizo corromperse. Entonces le hizo morir, ¿cierto, no? Él fue homicida. Y le hizo a Caín matar a su hermano Abel. Él ha sido homicida desde el principio y no han permanecido la verdad, en la verdad. Nosotros también éramos así antes de recibir la salvación. No éramos los hijos de Dios. Nacimos en pecado, nacimos poniendo nuestra espalda hacia Dios y éramos de naturaleza los hijos de ira, los hijos del diablo. Y uno no lo sabía. No nos habíamos dado cuenta de eso. Jesús le dijo a los judíos que su padre era diablo, ¿no? Y los judíos estaban contentos. No, ellos querían matarlo a Jesús. Nosotros igualmente éramos los hijos del diablo y hijos de la ira del Señor. Teníamos que ser destruidos. Pero Dios, misericordioso, grande misericordia, nos hizo sus hijos. El hijo del diablo ha sido el hijo de Dios. Es un hecho muy grande, ¿no? Que ha sido traspasado de la muerte a la vida. El hijo del diablo ha sido el hijo de Dios. ¿Acaso esto es algo pequeño? ¿Algo insignificante? El pecador que había de ser destruido eternamente ha sido cambiado al Hijo de Dios. Es un gran cambio de posición. Juan 17, vamos a buscar. Juan 17. Versículo 22. Juan capítulo 17, versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús, el día anterior de morir en la cruz, así oró en el monte Getsemaní. La gloria que me diste yo les he dado. Dios le dio a Cristo, el Hijo unigénito, esta gloria. La gloria que le había dado desde antes de la creación. Y esa gloria les he dado. ¿A quién? Tanto a los discípulos del Señor como a todos los salvos. Jesús es el Hijo de Dios. Y los que recibieron la salvación también han recibido esa posición del Señor, el Hijo de Dios. Dios, como amó a su Hijo unigénito, nos ama a nosotros también. La gloria que le dio a su Hijo unigénito, a nosotros también la dio. Es difícil entenderlo plenamente, pero es hecho, es el hecho verdadero. Ciertamente pasó esto. La Trinidad, el concepto de la Trinidad.
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu son uno solo, ¿verdad? Así como Él. Nosotros, todos nosotros los salvos, hemos sido uno en un solo amor del Señor y un solo cuerpo y en una sola sangre. ¿Cierto, no? Así, todos hemos sido uno solo, juntos. Tenemos una sola esperanza, juntos, del cielo eterno. Por eso vivimos por un propósito en común. La gente del mundo, en cambio, no pueden ser uno. Dos personas no pueden ser uno. En Isaías está escrito así, cada cual por su camino, como ovejas, ¿cierto, no? Dos personas no pueden ser uno. Entre el matrimonio también, solamente por la comodidad, tratan ser uno solo, pero cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su carácter. Entonces, es fácil separarse, es muy fácil que se dividan. Entonces, los cristianos sabemos nosotros cómo podemos ser uno. Es porque tenemos una sola vida, tenemos una misma esperanza, una misma sangre y una misma gloria. Vivimos por un mismo propósito, entonces compartimos el destino también. Por eso somos uno. Cuando se casan dos personas, eran dos, pero después del matrimonio son una sola carne. ¿Qué significa eso? Que el Señor es la cabeza de ese matrimonio y el hermano y la hermana han sido una sola carne por el propósito de Dios, por la voluntad de Dios. Así, nosotros hemos sido uno solo en el Señor. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque hemos recibido el mismo amor y la misma gloria del Señor, la gracia del Señor, porque somos hijos de Dios. Porque hemos de recibir una misma gloria del Señor. Por eso, el pueblo, un pueblo, cuando otro pueblo le invade y le hace la colonia, como nosotros éramos, ¿cierto, no? El Imperio Japón, cuando nos invadió y nos hizo colonia, los patriotas se juntaron en un solo corazón. Ninguno traicionaba a los otros solo por su nación, su país, ¿verdad? Y ¿y dónde es nuestra nación? Es el reino del Señor, ¿cierto, no? El Señor recibió la gloria de Dios y le dio a sus hijos también. ¿Y para qué? ¿Para qué lo dio? Para que seamos uno. Dios nos salvó para que seamos uno. Estamos todos separados, pero ahora en el Señor hemos sido uno solo. Versículo 24, vamos a leerlo juntos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que me has dado, ¿a quién se refieren? Los salvos, ¿no? Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Dios nos salvó para que estemos con el Señor eternamente en el cielo eterno, ¿verdad? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. No nos hace ver solamente la gloria, sino también nos entrega esta gloria.
Somos todos copartícipes. Entonces, ¿qué tan maravillosa es esta bendición tan grande, cierto, no? Que hemos sido salvos y que hemos sido hijos de Dios. ¿Qué tan grande es este privilegio, cierto, no? Entonces, no tenemos que perder la dignidad del Hijo de Dios. Un príncipe, ¿cierto? Puede perderse en el camino, puede perder la gloria, tiene hambre, se perdió y si el príncipe mendiga, ¿cierto? Si pide un pan, su posición es príncipe, solo que otros no lo reconocen. Así es nuestra posición. El mundo no nos reconoce. ¿Por qué? Porque no conoce a nuestro Padre. Si no le conoce a nuestro Padre, ¿cómo nos reconocerán a nosotros? Los judíos no sabían que Dios era el Padre de Jesús. Entonces no le reconocían a Jesús porque no conocían a Dios. Si era así, entonces ¿cómo la gente del mundo nos reconocerá a nosotros? Que no nos reconozca o no, no nos importa eso. Primera de Samuel, vamos a buscar. Primera de Samuel, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8. Leámoslo juntos. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Aquí dice, él levanta del polvo al pobre, el humilde, el miserable, el mendigo. Él levanta del polvo al pobre, del polvo, del lodo, ¿cierto, no? Y del muladar exalta al menesteroso, tan pobre que está a punto de morir. Digamos que una persona en- está metida en basuras, estaba buscando algo, tomó algo. Una persona buscaba algo entre las basuras y encontró una cosa y, y la tomó y la llevó a su casa y la lavó y la dejó en un lugar muy precioso, ¿no? La tiene por una cosa muy preciosa. Esa persona era el rey. Y está muy contento por la cosa que encontró entre las basuras. Eso nos sorprende, ¿no? Es algo así lo que hizo Dios con nosotros. Aquí dice, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Ese sitio con príncipes, ese lugar es el lugar que Dios ha preparado para nosotros los salvos. El sitio de honor. Un sitio de honor, dijo. La posición del Hijo de Dios es este sitio de honor, el cual es más alto que la posición que tienen los ángeles. Digamos que a un mendigo, un huérfano muy miserable, a ese mendigo, el rey lo tomó y lo hizo su hijo, lo hizo su príncipe, digamos, ¿no? ¿Podría pasar algo así en el mundo?
que un pecador que ha sido limpiado, que ha sido salvado, rescatado y que ha sido tomado como el Hijo de Dios, ese hecho es mucho más grande que lo que hizo el rey con un mendigo. Esta palabra, ¿para quién fue escrita así? El versículo 8. Para los salvos nosotros. Así es la gloria que los salvos han de recibir. Entendiendo esto, no tenemos que sentirnos miserables. Porque si muriéramos hoy, moriríamos como hijos de Dios. ¿Cierto, no? Romanos capítulo 8 vamos a buscar. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 15 y 16. Vamos a leerlos juntos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya hasta ahí. No hemos recibido el espíritu de esclavitud. El esclavo, si se equivoca, es echado fuera. Si hace bien su trabajo, lo alaban. Si lo hace mal, entonces lo echan. Pero ya no somos esclavos, ya no tenemos el espíritu de esclavitud, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. No éramos hijos de Dios, pero nos adoptó el Señor como sus hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17, vamos a leerlo juntos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Herederos. Si es hijo, obviamente es el heredero. Las cosas de su padre son suyas. La casa de su padre es de su hijo. No lo, no lo, no lo tuvo por hacer algo, porque haya hecho algo, sino lo tiene por un derecho innato, ¿cierto, no? Nosotros hemos recibido la gloria que una vez fue dada al Señor, antes de la fundación del mundo. Somos herederos, coherederos con Cristo. Aquí dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Juntamente con Cristo, para que seamos glorificados. ¿No nos maravilla esto? Tenemos que pensar profundamente en estos temas. No tenemos que pasar por alto. La posición nuestra, somos herederos, coherederos con Cristo. Digamos que una persona es el hijo es el jefe de una empresa grandísima y quiere entregar todas sus cosas a su hijo, ¿no? Es algo maravilloso eso. Pero ¿hay alguien que sea más rico que nosotros? Nosotros somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Pero lo importante es esto, que para que seamos glorificados juntamente con Cristo, tenemos que padecer juntamente con Él, como Jesús también sufrió las aflicciones para entrar en la gloria. Jesús, a dos discípulos que estaban descendiendo a Emao, les dijo así, lentos, lentos en la fe y entendimiento, ¿no habéis entendido que Cristo
tenía que sufrir para entrar en la gloria venidera? Jesús entonces, él mismo también, poniendo su mirada en la gloria que estaba después de la muerte, él sufrió la vergüenza de la cruz. Él miraba la gloria de sentarse a la diestra de Dios. Entonces, por eso, el que mira la gloria venidera no siente vergüenza por la aflicción, no tiene miedo por las aflicciones, porque tiene la esperanza tan cierta, tan concreta. Los estudiantes quieren estudiar y quieren tener trabajos buenos y quieren sacar mucho dinero. Lo hacen por el mundo, ¿no? Por las cosas en este mundo. Y los labradores, los agricultores, trabajan en la tierra para llevar frutos, para sacar frutos. Nosotros, para la gloria venidera, la cual es eterna, vivimos corto tiempo en este mundo. En Corintios está escrito así, que las aflicciones, que cortas aflicciones y pequeñas aflicciones no son comparables con lo grande de la gloria que que hemos de recibir. La gloria que hemos de recibir es incomparable, es mucho más grande que las aflicciones que sufrimos en este mundo. ¿Y qué tal ustedes? ¿No quieren sufrir las aflicciones aún así? Tienen que siempre tener en su cuenta que el Señor entrega aflicciones para entregar más gloria. Tenemos que siempre tener en cuenta que hemos de heredar la gloria tan grande del Señor, porque así es la promesa del Señor. Juan capítulo 14 vamos a buscar. Juan 14. Juan 14, versículo del 1, se los leo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús, antes de morir, así le dijo a sus discípulos, ah, de Juan capítulo 13 hasta 16, dio una palabra muy larga antes de morir a sus discípulos. Los discípulos estaban tan preocupados porque Jesús le decía que se iba. Durante 3 años y medio los judíos querían matar a Jesús, pero no lo podían. Jesús levantaba muertos y abría los ojos de los ciegos, daba de comer a 5,000 personas y calmaba la tempestad, las olas y vientos. Entonces era tan confiable el Señor. Jesús era como la columna de ellos, pero Jesús decía que se iba. Si se va Jesús, ¿qué hacemos nosotros? Estaban muy nerviosos y preocupados. Pero Jesús dijo así, consolando a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Creer en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, eso es la fe, ¿verdad?
En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Qué es la consolación tan grande que el Señor nos ha dado? Que en la casa de su padre muchas moradas hay. Su padre es nuestro padre. El padre quiere dar todas las cosas a sus hijos, ¿verdad? Cuanto posible. Así es obvio que los padres lo quieran hacer. El hombre, si no es capaz de hacerlo, no lo puede hacer. Puede hacer solamente cuanto lo pueda. Pero Dios es todopoderoso. Dios quiere darnos el mundo perfecto donde no hay ningún malo. Y así ha dicho. Si así no fuera, si no hubiera muchas moradas en la casa de mi padre, lo hubiera dicho a vosotros. Los discípulos de Jesús, cuando Jesús los llamó, Pedro, en- en caso de Pedro, él botó todo su barco, sus redes, todas las cosas. Mar- Marcos era, ah, era el publicano. Cuando Jesús le llamó, él dejó todo y le siguió a Jesús. Si no fuera por la esperanza eterna del cielo eterno, entonces esa decisión de seguir a Jesús habría sido vana, ¿cierto, no? Pero Jesús dijo ciertamente así, que hay muchas moradas en la casa del Señor. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré y a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Algunos por eso dicen así, que están construyendo apartamentos, casas, que están en obras. No, 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 eso no significa esto. Por la muerte y la resurrección de Jesús, el camino al cielo ha sido abierto, la puerta ha sido abierta. Mateo 25, vamos a buscar. Mateo 25. Mateo 25, versículo 34. 34, vamos a leerlo juntos. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Jesús mm, aquí explicó sobre el fin del mundo, el último juicio, ¿verdad? Dios pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Las ovejas a su derecha, las ovejas de la derecha son los hijos de Dios. Y los cabritos, yo por la experiencia, yo sé que los cabritos no escuchan, no obedecen.
No sé si se acuerdan de esto, pero antes el gobierno entregaba 2 cabritos a cada casa de las zonas rurales para que lo criesen. Y los cabritos, cuando crecían, los machos eran muy oh, persistentes. Yo por eso una vez que tomé sus cuernos y traté de hacerle obedecer a fuerza. Y él resistía tan fuerte. Pero las ovejas son diferentes, ¿verdad? Pero hay cristianos que son como cabritos, que quieren hacer todas las cosas a su voluntad solamente, que son difíciles de obedecer. Si entra un cabrito entre las ovejas, él se hace como el capitán. Pero aquí dice así, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces, el rey, Jesús, ¿verdad? Dios, Jesús, quien murió en la cruz, vendrá como el rey de juicio. El Señor, que una vez fue abandonado por el mundo por no reconocerlo, vendrá como el Rey de gloria en el fin. Y entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios, desde la fundación del mundo, preparó este reino tan glorioso para entregarlo a sus hijos. Ya lo ha provisto. Muchas moradas hay en la casa de mi Padre, las cuales fueron preparadas desde la fundación del mundo para los salvos. Heredad, dijo. Y a los de izquierda, ¿quiénes son? Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los de su izquierda eran los que no habían recibido la salvación, los cabritos. Malditos, dijo, que rechazaron la gloria, la gracia, el amor del Señor hasta el fin. Para ellos no hay ninguna otra opción sino que serán malditos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno originalmente no fue preparado para los hombres, sino fue preparado para el diablo y sus ángeles, que se pusieron contra Dios. Y esto es maravilloso, ¿verdad? Nosotros teníamos que entrar en este infierno eterno, fuego, ¿cierto, no? Pero Dios nos hizo sus hijos salvándonos y nos dice ahora sí, heredad. ¿Es verdadero esto o es falso? ¿Es de verdad esto? ¿Lo creen? ¿Por qué? Porque así lo prometió Dios. Dios no miente. Dios no nos deja. Dios no nos salva solamente para que ah, evitemos el destino del infierno, sino también para que heredemos la gloria. Y muchas personas no lo tienen en cuenta, pero tiene que verlo con cuidado. Vamos a buscar Lucas capítulo 12. Capítulo 12, versículo 32. Lucas 12, 32.
Leámoslo juntos. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Manada pequeña, ¿por qué lo ha dicho así? Porque en Mateo 7:12, perdón, 7:13, dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Son pocos. Yo al principio pensaba que había mucha gente quienes son no creyentes del Señor y los creyentes son pocos, por eso el Señor los llamará a los creyentes. Pero después, ¿qué pasó? Yo pensaba así, pero en el capítulo 7, ahí en otra parte dice así, que no todos que le dicen al Señor, 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 entrarán al reino del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos diferentes grupos entre los creyentes. Entre los creyentes. Hay mucha gente entre los creyentes que van por el camino ancho y espacioso que le lleva a la perdición. Yo ah, he conocido a muchos cristianos hasta ahora. Ahora, el siglo XXI, hay muchas iglesias, muchos edificios grandes, tan, hay muchas ceremonias ah, solemnes, muy hermosas, pero a Dios no le importa todo eso. Lo único que Dios mira es si hay los salvos verdaderos. A mí me da miedo decir esto por si alguien por si algunos lo malentiendan. Pero lo dijo así el Señor muy claramente, que pocos son los que la hallan. Hay muchos que lo buscan, pero son pocos los que lo hallan. Hay mucho más personas que lo hallan, que mucho más personas que no logran entrar por esta puerta estrecha que la gente que lo entra. ¿Por qué es así? Porque es por la cruz. El camino al cielo es estrecho. Por eso dijo así, manada pequeña. Tenemos que entender, tenemos que saber que estamos en esta manada pequeña de los salvos. Aquí dijo, no temáis, porque somos pequeños, somos el grupo pequeño. Pocos son los que entran por la puerta angosta. Sentimos miedo. Hay veces que sentimos ah, temor. En la antigüedad, muchos cristianos eran asesinados, ¿verdad? Muchos cristianos falsos mataban a los cristianos verdaderos. En la historia de la católica podemos ver esto, que cuando los cristianos salvos, cuando ah, no se sujetaba a la autoridad católica, los católicos mataban a los cristianos verdaderos. Entonces siempre ha sido así. Los cristianos salvos. Pero aquí dice, no temáis, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Al pensar esto, no hay por qué sentirnos solos, no hay por qué sentir el temor. Esto es maravilloso, ¿verdad? Vamos a buscar Tito, Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Tito está justo después de la segunda de Timoteo.
capítulo 3, versículo 7. Tito 3, 7. Vamos a leerlo juntos. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Lo ha dado a los salvos. Aquí dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La esperanza que el Señor nos ha dado es la vida eterna, el reino de los cielos eterno. Aquí dice herederos. Dios nos salvó para que fuésemos herederos. Esto es muy maravilloso. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, está escrito así, que nuestra ciudadanía está en los cielos. De ahí esperamos al Salvador Jesucristo. El mundo no es el lugar donde hemos de vivir eternamente. Nosotros tenemos la ciudadanía coreana, ¿verdad? Si tenemos esta ciudadanía, cuando pase algo en el extranjero, en algún país extranjero, ah, le llaman al gobierno coreano. Entonces el gobierno se esfuerza para proteger al ciudadano, ¿cierto, no? La ciudadanía estadounidense también tiene sus calidades. Pero aquí dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. De carne, ciertamente, nacimos en Corea. Nuestra ciudadanía de carne somos de Corea. Pero al momento de recibir la salvación, obtuvimos la ciudadanía que permanece a los cielos. La ciudadanía que obtuvimos en este mundo permanece poco. Pero la ciudadanía de los cielos es eterna. Entonces tenemos doble ciudadanía, doble nacionalidad doble, ¿cierto, no? Ya, nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses capítulo 1, vamos a buscar. Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Que os comportéis. Ese término, en otra traducción, está escrito así. Que os comportéis como es digno de la ciudadanía celestial. Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Vivimos por el Evangelio, sufrimos aflicciones por el Evangelio y nos esforzamos juntos por el Evangelio. Vivimos y morimos por el Evangelio. ¿Por qué? Porque así es digno de la ciudadanía de los cielos. Llevamos un mismo destino, ¿verdad? Los coreanos, en caso de los coreanos, aman verdaderamente a su nación. Cuando hubo la crisis de FMI, el país casi estaba a punto de quebrar.
si el país quiebra, los coreanos, o sea, los de su país, los de este país, se hacen mendigos pero internacionales. Cuando hubo esta crisis, ¿qué hicieron los coreanos? ¿Qué hicimos? Llevamos piezas de oro que teníamos en la casa, ¿verdad? Lo llevamos al gobierno para rescatar el país. Cuando hay crisis, los coreanos así nos juntamos todos juntos, unánimes, así, unánimes, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí dice así, que nos comportemos como es digno de la ciudadanía de los cielos. Hebreos, vamos a buscar, Hebreos 10, 34. Hebreos 10, 34. Leámoslo juntos. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. De los presos también os compadecisteis. En la época de la iglesia primitiva muchos eran encarcelados, muchos eran perseguidos, y aquí dice, vosotros también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. A veces despojaban todas las posesiones. Los católicos decían que los cristianos salvos eran herejes, ¿cierto? Y sin ningún juicio o tribunal legal, ellos despojaban o hasta mataban. Pero lo sufrían con gozo. Bueno, llévense todo, ellos decían. ¿Por qué? Porque ellos tenían la esperanza. No le pasaba nada. Ellos sabían que había una mejor y perdurable herencia en los cielos. Si quieres, llévatelo. Los sufrían así, con gozo. Porque ellos sabían que había una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hebreos capítulo 13, vamos a buscar. Hebreos 13, versículo 14. Vamos a leerlo juntos. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Este mundo, aquí. Aquí no es el lugar ah, donde viviremos eternamente, sino buscamos la que porvenir. Hebreos 11, 16, vamos a buscar. 11, 16. Vamos a leerlo juntos. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Ellos ahora no queremos volver a la tierra natal de este mundo. Hay gente que nacen, hay personas que nacieron en Corea del Norte, ¿verdad? Pero la tierra cambia por alguna obra de carretera. A veces la tierra, o sea, la tierra natal desaparece. Pero ahora buscamos una mejor. Tenemos una mejor, ¿cierto, no? Anhelamos una mejor. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
la ciudad eterna y gloriosa. El Señor la ha preparado, Dios nuestro la ha preparado para nosotros. Y entraremos ahí, entraremos poco después, ciertamente. Po- Poco después vendrá el que ha de venir y no se detendrá, dijo así. El tiempo en este mundo es corto, es temporáneo. Tenemos la esperanza del cielo eterno. Qué hermoso será ese reino, ¿cierto, no? ¿Cómo será nuestra casa? La conoceremos cuando vayamos, ¿cierto, no? Aunque sea tan hermosa una casa de este mundo, no será de ninguna manera comparable con la que hemos de recibir en el cielo eterno. Entonces siempre tenemos que pensar en nuestra posición gloriosa de Hijo de Dios y tenemos que vivir como es digno del Hijo de Dios. Vamos a orar juntos para terminar. Dios nuestro Padre misericordioso, nosotros andábamos en pecados, pero tú nos salvaste y nos hiciste tus hijos. Y nos entregaste el reino eterno y glorioso del Señor como nuestra esperanza, nuestra herencia. Te damos gracias por esto. Señor, tú nos entregaste esta herencia incorruptible, eterna. Así que haznos poner nuestra mirada solamente en las cosas de arriba y que podamos vivir como es digno de los herederos de las cosas gloriosas y la gloria del Señor. Ah, Guárdanos para que ninguno de nosotros se pierda y también ayúdanos para que mucho más gente reciba la salvación a través de los seminarios que hacemos, para que sean de gloria al Señor y que guardes a cada uno de nosotros para que te sirvamos sin ninguna falta. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos.